Buenas noches, nosotros somos el grupo número 2, conformado por Juan Bonilla y quien les habla Gabriel Sancho. Nosotros vamos a presentar el literal 10 de la tarea número 2, el cual vamos a tener los ejercicios 6 y 7. Para el ejercicio número 6, lo que pedía es un circuito básico AC bueno, una fuente de voltaje AC y una carga RLC. Lo que se tiene que realizar de este ejercicio es, primero que nada, establecer los valores de la carga RLC, que para propósitos de este circuito básico, lo que viene a ser los campos de inductancia y de capacitancia son fijos. Lo que se tiene que variar para el ejercicio es la resistencia para su respectivo análisis. En este caso, para poder realizar esto, se tiene que poner un switch, en este caso un switch ideal, y que se estabilice, o sea, que justo en el tiempo cero se cierre el switch para poder verlo en el scope. En este caso, el step time va a ser justo en el tiempo cero y va a tener un valor inicial de 1 en el momento que ni bien empiece la simulación. Entonces, una vez que se da run a la simulación, podemos ver las gráficas en el lado derecho de los scopes para para cada valor de resistencia. Acá abajo pueden ver que se está compilando el ejercicio y bien. Ahora, para lo que viene a ser las gráficas, lo que yo utilicé para poder hacer las mediciones son multímetros. Y estos multímetros se los obtiene de la librería SimPower Systems. Ahora, ¿cómo se establecen las variables de voltaje y corriente para el RLC? En el propio... sí, y- bien, Ya, listo. Pues bueno, asemejándonos a lo que se va a tener en la gráfica al momento de abrirlos, ¿ya terminó de compilar o todavía no? está, está todavía compilando. Ya está compilando. Pues bueno, como ya había mencionado mi compañero, pues lo que son las variables de la inductancia y la capacitancia no se van a cambiar, se van a mantener fijas. Y el único valor que se va a ir variando es el, el valor de la resistencia, variando desde pequeños valores hasta uno un poco, no tan alto, pero con la diferencia de que vamos a tener primero dos gráficas. Ya. En la primera vemos una gráfica estable, el cual se asemeja a una oscilación De casi la fuente. perfecta, ajá, la oscilación de la fuente, mientras que abajo vamos a tener la medición de lo que es la carga. Como podemos ver, existen oscilaciones más pequeñas, pero recordando lo que es, por ejemplo, las, la frecuencia, ya, la frecuencia de resonancia que es 1/raíz de LC, ya. Esa frecuencia de resonancia se va a mantener constante debido a que la inductancia, perdón, y la capacitancia se van a mantener fijas. Pero lo que hay diferencia aquí es con el factor de amortiguamiento, que la fórmula como corresponde es R/2L. La inductancia se mantiene fija, pero mientras que la resistencia va variando, pues bueno, primero tenemos una resistencia de valor sumamente pequeño y al realizar, pues bueno, el cálculo vamos a obtener un factor de amortiguamiento que va a indicar esta oscilación. Ya, en este caso, los multímetros están tomando en consideración lo que viene a ser el voltaje y la corriente. El voltaje, como se puede ver a primera vista, cuando ya se cierra el switch, va a tener el voltaje de la fuente, ya que va a estar en paralelo con la fuente AC. Y en cuanto al segundo multímetro, que se puede ver en la parte de abajo, en cambio lo que está midiendo es la corriente de la carga, la RLC, que se puede ver, Series RLC Branch. En este caso, V hace referencia al voltaje de la carga. Y para el segundo caso va a ser la corriente. En este caso, la corriente IB, Series RLC Branch.
Ahora, para nuestro segundo circuito, es exactamente las mismas especificaciones, variando únicamente la resistencia. Ahora, en vez de 0,1, vamos a utilizar una resistencia a un ohmio. Quiere decir que estamos aumentando de 10 en 10. Entonces, para R igual a 1, lo que podemos observar en la gráfica es que las oscilaciones cada vez van disminuyendo. Y esto se debe al factor de amortiguamiento que explicó mi compañero, que es R sobre 2L. Mientras más grande sea la R, lo que va a ocasionar es que el factor de amortiguamiento cada vez va a ser más chiquito. Entonces, en este sentido, porque la L, la inductancia, se va a mantener fija. Ya, En cuanto a lo que es ya, la frecuencia de resonancia, igual, bueno, igual sigue siendo con la misma distancia, ya que eso es lo que no cambia. Ya, como podemos ver ahí se puede decir que tiene más o menos la misma distancia entre ellas. Y asimismo, si se compara con las demás gráficas, va a tener casi la misma cantidad de separaciones. Ahora ya para lo que es el circuito con 10 ohmios, podemos ver que, ¿puedes abrir la gráfica? ya. Que con 10 ohms, pues bueno, ya las oscilaciones van desapareciendo para lo largo de lo que es la gráfica y podemos ver que a partir de los 0,01 un segundo ya están sin perturbaciones, es decir, que ya está una gráfica totalmente suave. Eso sí, mientras más seguimos aumentando el factor de amortiguamiento, perdón, la resistencia, obviamente estas oscilaciones va a ser más suaves. Si seguimos aumentando de 10 en 10, va a haber un punto en el cual ya no exista ningún tipo de perturbación en el sistema y vamos a obtener prácticamente una señal AC. Listo, ¿Listo? eso es todo por el Seguimos ejercicio en el- 6. Ya. Este es el ejercicio número 7 de la tarea 2, en el cual pues vamos a tener lo que es un circuito de recuperación de energía, el cual va a estar conformado por una fuente de voltaje DC de 200 voltios, un switch ideal que se va a cerrar, que se va a abrir, perdón, cuando llegue a los 0,2 milisegundos. Tenemos el transformador que va a tener el lado primario y el lado secundario. Vamos a tener un diodo y las respectivas mediciones. Pues bueno. Como ya había mencionado, al momento yo de iniciar el circuito, la, el switch va a cerrarse por 0,2 milisegundos. Por ende, el circuito está cerrado en esta parte y lo que va a haber reflejado el voltaje del primario van a ser el voltaje de los 200 voltios. Como podemos ver aquí el voltaje primario, lo vemos que tiene hasta las 0,2 milisegundos, 200 voltios. Y para la corriente del primario, pues bueno, vemos que va formando subiendo de manera progresiva hasta los 200 amperios, hasta donde llega a cero, ya que en ese momento el circuito se abre y por ende ya no circula corriente. Mi compañero va a explicar la parte de lo que es un poco de la parte del lado secundario. Para el lado secundario lo que va a ocurrir es que al momento en el que el diodo, al momento en el que el switch ya se abre, lo que va a ocurrir es que el voltaje secundario se va a polarizar va a estar en antiparalelo con respecto a la fuente. Al estar en antiparalelo, si, ¿dónde está? A ver, voltaje secundario. Ya. En un principio lo que va a ocurrir es que por la relación de vueltas, como es de 1 a 3 es un transformador elevador, va a tener, ahí lo puedo mostrar, como es Ujú. una relación del transformador elevador, va a tener en un principio, cuando está cerrado, 600 voltios, en un principio. Ahora, cuando ya se abre ese switch, lo que va a ocurrir es que el voltaje va a decaer y en cambio va a haber el voltaje de la fuente, pero como está en antiparalelo, quiere decir que lo va a ver con signos contrarios, ese voltaje lo va a ver como negativo, o sea, menos 200 voltios. Si puedes poner la gráfica. Ya, lo que podemos ver allí en la gráfica en el centro. El voltaje del secundario, como podemos ver, va a llegar hasta los menos 200 voltios, ya que se encuentra en el lado antiparalelo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con el diodo? Lo que ocurre con el diodo es que lo que va a ver en el lado positivo, o sea, en el lado de lo que viene a ser el ánodo para nosotros. Está Lo polarizado que, de ánodo a cátodo,
dado Entonces, caso. ajá. Recordar que, pues bueno, el diodo está conectado con la parte primaria, bueno, no con la parte primaria, con la parte de lo que es la fuente. Entonces, como estaba explicando mi compañero, en la parte del diodo va a estar dado por la suma del voltaje que va a recibir aquí, que va de menos a más, y como este está de más a menos, pues bueno, haciendo el recorrido, va a sumarse con los 600 voltios que va a haber. Mi compañero se dio cuenta de la fórmula, el cual era 200 menos el voltaje del secundario, que es 600, que da por ende 800 voltios. También existe la fórmula para encontrar qué es el voltaje del diodo. Es igual al voltaje de la alimentación por 1 más 1 sobre n, donde n es la relación de vueltas, el cual es 1/3, o bueno, 1/3. Y al realizar eso va a quedar que sería el voltaje de alimentación 200 por 1 más 3, quedando 4 adentro, y por 200 va a quedar 800 volts. Eso indicando lo que es aquí en la gráfica el voltaje del diodo. Mi, Ahora, sí, sí, ¿qué es sí. lo que ocurre? Ya, ¿qué es lo que ocurre con la corriente del secundario? En la corriente del secundario, en cambio, como se trata de un transformador elevador, lo que va a ocurrir es que al tener mayor voltaje en el secundario, como una relación inversa de las corrientes, quiere decir que la corriente en el secundario va a ser mucho menor comparada con la corriente del primario. Si nos damos cuenta, la corriente del primario llega hasta 200 amperios. Pero en el momento que ya se abre el switch y ya empieza el lado secundario a trabajar, lo que esto se conoce como transformador de retroalimentación, porque para eso sirve esto, para recuperar esa energía. La corriente no va a llegar tan alto con respecto al primario, sino que va a llegar aproximadamente hasta unos 65 amperios. Y Ujú. después, poco a poco, se va a ir descargando por medio del diodo para nuevamente regresar a la fuente. En ese sentido, la fuente pues también se convierte en una carga, ya que el diodo va a empezar a conducir una corriente que se va a dirigir a la fuente. Y esa fuente también tiene que ser capaz de poder aguantar esa corriente. Exacto. Ya, Pues bueno, también en la parte, como habíamos dicho, en la parte 0.8 es el punto donde cual el circuito ya llega al punto de estabilización para, como había dicho mi compañero Juan, el circuito de recuperación. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos aquí el 0.8. Ya, el 0.8, como podemos ver, en el step sigue estando cerrado. Digo, sigue estando abierto. Entonces, ya no va a circular corriente por el primario, ya que desde el punto 0.2 milisegundos, donde se abre el switch, no va a circular. Por ende, el voltaje del primario va a decaer, ya, va a decaer, y hasta que llegue a 0.8 segundos, donde vuelve a estabilizarse y queda en cero. Lo mismo para lo que es con la corriente del secundario, el voltaje del secundario. Como habíamos dicho anteriormente, pues bueno, llega hasta los menos 200 voltios por el simple hecho de que es el inverso de la fuente. ¿Ya? Eso se ve reflejado. Entonces, eso. Y el voltaje del diodo llega a 200 debido a su configuración de inversamente polarizado. Se ve en paralelo con la fuente. ¿Ya? Y eso sería por eh, el ejercicio número 7 y la literal 10 de la tarea 2. Muchas gracias. gracias.